de la literatura acerca pues de este artículo que se llama Monitoría fetal durante la pandemia por COVID-19 hacia la monitoría fetal 4.0. Entonces pues este fue digamos que el artículo seleccionado. Es un artículo de revisión presentado pues el 2023 en la revista BSM para el embarazo y el parto y pues fue realizado por el Departamento de Cibernética e Ingeniería Biomédica en la Facultad de Medicina de Ostrava en la República Checa. Entonces, pues digamos que esta es un poquito como de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues ya como para dar inicio, digamos que la introducción pues, de este artículo nos da como un contexto general acerca de la situación de salud durante la pandemia. Y pues como todos sabemos, uno de los más grandes, digamos, afectados fue pues, el área de la salud. Y específicamente, pues digamos que hubo un desafío importante que era garantizar pues la seguridad de las pacientes y al mismo tiempo mantener pues la calidad de los servicios de atención. Em, y pues esto también tenía mucho que ver porque pues las pacientes en estado de embarazo tienen mayor riesgo pues de progresión grave de COVID-19, especialmente aquellas pacientes que son de mayor de edad, que tienen pues otras condiciones como factores de riesgo como sobrepeso o condiciones médicas preexistentes, entre estas hipertensión, diabetes. Sin embargo, pues cabe recalcar que esos cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, pues las hacen, digamos que más vulnerables en caso de un brote, pues de cualquier enfermedad infecciosa, no solamente el COVID. Y pues también se vio que hubo un gran impacto pues en el área de la salud mental. Hubo pues mayor incidencia de estrés, ansiedad y depresión, como creo que pues lo vivimos todos durante pues toda la pandemia, la cuarentena y todo esto. Y pues esto lleva a un mayor riesgo de complicaciones. Digamos que es bien sabido que el estrés durante el embarazo se asocia pues a más altas tasas de partos prematuros, de bebés con bajo peso al nacer y pues por tanto también a un mayor riesgo de hipertensión gestacional, preeclampsia. Y pues por tanto digamos que era una prioridad importante pues no solo garantizar digamos que buena atención a los pacientes, sino pues mantenerlas seguras. Listo, entonces ya entrando un poco más en materia, inicialmente vamos a hablar de el COVID-19 y el embarazo. Entonces lo que tenemos que tener presente es que el 80% de las mujeres gestantes con COVID van a ser asintomáticas o presentan una sintomatología leve. Dentro de los principales síntomas que manifiestan se encuentran la fatiga, la tos y la fiebre, pero también se pueden manifestar otros síntomas como lo son la disnea, las mialgias y la odinofagia. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de los casos severos, las mujeres embarazadas van a tener más requerimiento de hospitalización en UCI y de ventilación mecánica que el resto de mujeres en edad fértil. Y adicionalmente también tenemos que tener en cuenta que se ha encontrado que las mujeres con COVID-19 van a tener un aumento en la incidencia del distrés respiratorio, de sufrimiento fetal, los abortos espontáneos, partos pretérminos y coagulopatías. Esto puede venir acompañado o no de una disfunción hepática en la madre e incluso pueden llevar a la muerte. Siguiente. No me pasa. Ah, wait. Listo, ya. Entonces, otro factor que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las condiciones normales, sin incluir a la pandemia por el COVID-19, el estrés y la ansiedad van a afectar del 10 al 25% de las mujeres gestantes. Sin embargo, en el momento de la pandemia, esta sintomatología aumentó significativamente, posicionando la ansiedad en un porcentaje del 57% y a la depresión del 37%. En el artículo nos hablan de que las podemos dividir en tres principales grupos, de los cuales pues la primera de la que vamos a hablar es el miedo a la infección. Entonces, es importante tener en cuenta que incluso implementando todas las medidas higiénicas adecuadas, el lavado de manos, el uso del tapabocas, incluso el aislamiento, la necesidad de visitar lugares públicos nos va a aumentar el riesgo de infección. Y en el caso de las mujeres gestantes es, por ejemplo, las visitas a sus controles prenatales. Entonces, no es solamente el hecho de que estén presentes en instalaciones hospitalarias como tal, sino que también, por ejemplo, las mujeres que tienen requerimiento de utilizar transporte público para desplazarse hacia los hospitales o los lugares donde reciban sus controles prenatales van a representar un riesgo de infección mayor a si se quedan en sus casas.
Entonces, se realiza un metaanálisis donde se estudian las infecciones nosocomiales en pacientes con COVID y se evidencia que la proporción de estas infecciones en los casos confirmados es del 44%. Y en este 44% encontramos personal médico, pacientes que estuvieron hospitalizados y personas que fueron a visitar a estos pacientes que estuvieron hospitalizados. Aproximadamente el 15% de estos pacientes se infectaron en el hospital y dentro de este pequeño porcentaje del 55% de los casos fueron por transmisión paciente a paciente a través del contacto en la misma sala del hospital. Esto lo que nos quiere decir es que efectivamente el que estén en ámbitos hospitalarios nos va a aumentar significativamente el riesgo de infección, sobre todo en las madres gestantes que pues ya establecimos que de por sí son una población que se encuentra en más riesgo de infección. Entonces, a raíz de este miedo, muchas mujeres empezaron a explorar la posibilidad de un parto en casa y durante la pandemia vimos una disminución en ese deseo de parto en el hospital. Previo a la pandemia hablábamos de un porcentaje del 96.4%, pero durante la pandemia vimos que fue del 87.7%. Para el segundo punto, entonces tenemos el miedo a transmitir el virus al feto. Entonces, ya se ha comprobado que efectivamente la transmisión vertical ocurre y ocurre en el tercer trimestre. Y algo que todavía de lo que no tenemos suficiente información, no se han hecho suficientes estudios, es sobre cuál es ese verdadero impacto que tiene el COVID-19 en la salud del recién nacido. Y tampoco sabemos cuáles son esos posibles efectos teratogénicos que tendría si la transmisión ocurriera no en el tercer trimestre, sino en el primer trimestre donde ocurre la organogénesis. Lo que sí sabemos es que los recién nacidos de madres con COVID van a tener un más alto riesgo de ingreso a UCI neonatal y adicional a esto, como se mencionó previamente, pues las mujeres con COVID van a tener un mayor riesgo de parto pretérmino. Y ya ahora como el tercer punto tenemos los accesos limitados a los servicios de salud y el aislamiento. Entonces se realiza una encuesta y en esta encuesta el 89% de las mujeres indican cambios en los cuidados prenatales durante la pandemia. Entonces dijeron que se cancelaban más las citas, sus controles prenatales cada vez eran más esporádicos. También pues, tenían la incapacidad de tener un acompañante durante su trabajo de parto, cambiaron sus planes de parto y además tenían dificultades para acceder a cualquier otro tipo de servicio de salud. Digamos que los que más se mencionaban eran servicios de psicología o servicios de quiroprácticos. Y además también se mencionaba bastante el aislamiento y es que durante la pandemia el aislamiento también fue utilizado como parte del cuidado postnatal, evidentemente para disminuir significativamente el riesgo de infección por COVID tanto en la madre como en el recién nacido, pero pues esto puede llevar a una posible reducción en el apoyo por parte del núcleo familiar o de las personas cercanas de la madre en puerperio y pues también nos contribuye a aumentar todas esas cifras de depresión postparto. Entonces, a raíz de todos estos problemas y de lo que les acabo de mencionar, entonces se empezó a pensar en cómo se podían implementar técnicas y pues herramientas que nos ayudaran a reducir esos síntomas de estrés en las pacientes gestantes y se empezó a plantear la posibilidad de un monitoreo fetal remoto ambulatorio en la casa, que además de que nos ayuda a reducir esos síntomas ansiosos, esos síntomas depresivos, también nos va a ayudar a reducir esas tasas de infección por COVID y además del COVID, pues cualquier otro tipo de infección que se pueda dar en un ámbito hospitalario. Entonces, la idea de esto es proyectar este tipo de abordaje pues más adelante y que tenga un impacto positivo no solamente en la salud física, sino también en la salud mental de las madres gestantes. Listo. Entonces, bueno, continuando pues un poco con esto que nos habla el artículo, ellos nos hacen, digamos que un resumen un poco acerca del pasado y el presente, pues de cómo ha ido evolucionando este tema de la monitoría fetal, de la mano pues que ha evolucionado pues la atención sanitaria. Pues digamos que la monitoría fetal pues está cambiando y evolucionando en una medida igual que muchas otras tecnologías en la medicina, pues debido al rápido desarrollo de la tecnología. Y digamos que este cambio pues se enmarca en varios hitos como de desarrollo. Entonces, pues para hablar un poco acerca de esta evolución sanitaria, eh, hablamos primero pues de cómo era antes y en qué nos encontramos ahora. Digamos que inicialmente pues de la mano con esta primera, digamos que etapa
de la atención sanitaria que se conoce pues como el Healthcare 1.0, nos hablan pues de qué es la primera revolución, donde pues vemos un cambio importante de las prácticas y procedimientos clínicos de la medicina tradicional hacia una medicina más basada en evidencia, donde pues digamos que se permitió la solución a diferentes problemas de salud en esa época, por ejemplo, el inicio de la prevención por vacunación y el inicio de pues, los registros de los pacientes que antes digamos que no se guardaban, en ese momento se empiezan a guardar pues en papel. Y de la mano, pues viene, digamos que lo que ellos llaman el monitoreo fetal 1.0, que pues es esta primera monitorización que es basada pues en los sentidos maternos. Entonces, en lo que nos refiere a la madre, pues acerca de los movimientos fetales, de las contracciones, y adicionalmente pues en una auscultación intermitente usando pues el estetoscopio de Pinart. Y pues fue en esta época que por primera vez se estableció la correlación entre la frecuencia cardíaca fetal y el bienestar fetal. Ya pues digamos que más adelante, alrededor de 1970, empieza como este de Healthcare 2.0, que digamos es cuando empieza pues ya a entrar nuevos dispositivos y métodos en la práctica diaria médica y la tecnología se vuelve un poco más prominente en la asistencia sanitaria, lo que pues permite diagnósticos más tempranos, tratamientos más precisos y pues de la mano viene la monitoría fetal 2.0 que pues introduce digamos que la monitoría fetal electrónica continua y pues utilizamos ahora pues los cardiotopógrafos. Y pues digamos que la época en la que nos encontramos ahora sería pues este Healthcare 3.0, que pues es cuando ya digamos que los computadores se van haciendo más pequeños, digamos que hay acceso masivo al Internet, entonces pues las historias clínicas quedan en sistemas digitales y adicionalmente pues digamos que lo que vemos en este momento después de esta monitorización fetal 3.0, que es un poco más digamos que integrada con estas redes, entonces existe también pues telemedicina, consultas con especialista un poco, digamos que pues virtuales y pues esta fase se asocia con el desarrollo de dispositivos que son un poco más portátiles, que permiten un poco más de movilidad a la mujer embarazada. Y pues ahí nos hablan del Healthcare 4.0, que es hacia dónde va pues el desarrollo de las tecnologías médicas y pues de la mano el desarrollo de la monitoría fetal, que pues es en general digamos que lo que nos va a hablar este artículo. Y digamos que pues en el marco de la pandemia y de todo lo que hablamos, es este Healthcare 4.0 digamos que es una atención sanitaria que se caracteriza por ser inteligente y conectada. Entonces, es una atención que pues centra no el hospital, sino al paciente y hace que sea más eficiente y personalizada y que se incluyan cosas como el Internet, la inteligencia artificial, la robótica, la detección inteligente. Y pues de la mano surge este concepto de monitorización fetal 4.0 que lo expandiremos un poco más adelante. Pero digamos que aspectos importantes que tienen que tener estas nuevas tecnologías, pues es una conexión a Internet. Entonces, por ejemplo, que cada monitor fetal haga parte de una red de dispositivos que se comuniquen entre sí y que puedan llevar, digamos, que esos resultados a los médicos, que sea automatizado, entonces que, pues, digamos que increm- implemente monitoreo inteligente, que pueda tomar decisiones y que haga más eficiente, pues, la prestación de los servicios, que utilice inteligencia artificial, que eso también, pues, lo andaremos un poco más adelante, y además, pues, que sea ciberseguro y pues que tengan tecnologías híbridas. Y lo de las tecnologías híbridas, pues nos habla, digamos que de estos nuevos tipos de monitoreo que están surgiendo para mejorar la calidad de la señal, que pues ya los hablaremos más adelante, por ejemplo, la fonocardiografía y la electrocardiografía fetal. Listo. Entonces, ahorita vamos a hablar de cuáles son esos métodos de monitorización de última generación, los que en este momento tenemos disponibles. Entonces, para iniciar, tenemos la fonocardiografía fetal. Entonces, este es un método basado en la detección de los ruidos cardíacos fetales a través de la pared abdominal de la madre. Como ventajas, la principal que tiene es su simplicidad, solamente necesitamos un fonendoscopio y un sensor de presión. Entonces, lo que se realiza es la auscultación de los latidos cardíacos del feto y con ese sensor de presión lo que vamos a hacer es convertirlo en una señal eléctrica, amplificarla y digitalizarla. Es un método que es pasivo y de muy bajo costo, lo que hace que sea un método de monitorización muy adecuado para ese tipo de monitorización ambulatoria que estamos intentando hablar y implementar.
Dentro de sus desventajas tenemos dos principales. La primera es la sensibilidad a la interferencia circundante, es decir, el ruido. Si la monitoría se hace en un momento donde hay bastante ruido, pues podemos perder sensibilidad y no tener una monitorización tan efectiva como si lo hacemos en un lugar que esté en silencio. Y adicional a esto es que para que se obtenga una buena señal, el sensor debe colocarse lo más cerca posible del corazón del feto. Y digamos que en las etapas avanzadas de la gestación es un poco más sencillo localizarlo, pero en las etapas tempranas donde es más difícil, digamos que encontrar la anatomía fetal, es más complejo encontrar dónde colocar el sensor. Luego, el segundo método que tenemos es la ecocardiografía fetal, que es el ecocardiograma que se utiliza de rutina, es bastante común. Tenemos una ecografía Doppler donde se puede hacer una evaluación bastante detallada de la anatomía cardíaca fetal y además de esto también nos permite hacer el diagnóstico de defectos cardíacos congénitos. La desventaja de este método es que va a exponer tanto a la madre como al feto a radiación ultrasónica y esto impide que se pueda utilizar como un método de monitorización continua. Y además, toca tener en cuenta que pues esta monitorización es operador dependiente, es decir, los resultados dependen de la experticia y de la experiencia del médico para tener unos resultados adecuados. La tercera, el tercer método de monitoría infantil es la magnetografía fetal. Ese es un método más bien nuevo que es altamente efectivo y está basado en la medición y el análisis de los campos magnéticos del corazón fetal. Entonces, utiliza un dispositivo superconductor de interferencia cuántica conocido como SCID. Y en cuanto a sus ventajas, es que tiene una muy alta calidad de las señales adquiridas y eso permite no solo una determinación muy precisa de la frecuencia cardíaca fetal, sino que también nos da un análisis morfológico de esa señal. Entonces podemos ver cómo es esa morfología del segmento ST o el intervalo QT. Adicional a esto también se puede utilizar para una determinación muchísimo más precisa de la hipoxia fetal o detectar arritmias de forma temprana, como lo puede ser una ectopia supraventricular o una taquicardia auricular. Dentro de sus desventajas es que es un método que no está disponible con facilidad en los hospitales porque es de muy alta complejidad, requiere que haya una sala blindada y un especialista bastante experimentado y es un método de muy alto costo. Luego tenemos la cardiotocografía, que es el método que se utiliza en la práctica clínica con regularidad. Es el más utilizado y pues es el donde utilizamos un sensor Doppler para detectar la frecuencia cardíaca del feto y un sensor de presión, que es el tocodinamómetro, donde se detectan esas contracciones uterinas al colocarse sobre la base del útero. Entonces, ambos sensores se van a sujetar al abdomen de la madre por medio de unas bandas elásticas y es importante tener en cuenta que no se puede hacer una presión insuficiente o desproporcionada porque esto nos va a distorsionar las mediciones, adicional a poder generar incomodidad en la madre. Y a pesar de que es el método más utilizado, tiene bastantes desventajas. El primero es que el sensor solo nos va a detectar los latidos y no nos da más información. Ya es una desventaja porque, como hemos visto en otros métodos, podemos hablar no solamente de cuál es la cantidad de latidos, sino cómo es esa morfología. Entonces, digamos que en este caso nos estaríamos quedando cortos en información. Además de eso, es sensible a la colocación correcta del sensor, que es lo que mencionaba anteriormente, que si dependiendo de la presión que se utilice, se pueden distorsionar los resultados y nos va a reducir la sensibilidad en mujeres donde tenemos un índice de masa corporal elevado y también nos genera una radiación ultrasónica, pues la exposición a la madre y al feto, haciendo que de igual manera no se pueda utilizar para realizar una monitorización continua. Siguiente. Y ya por último, hablamos de la electrocardiografía fetal. Este es uno de los métodos más nuevos que se ha empezado a implementar. Es el que se cree que puede ser el futuro de la monitoría fetal. Nos va a hablar de un registro de la actividad eléctrica del corazón fetal. Se puede hacer de forma invasiva y de forma no invasiva. Cuando hablamos de la forma invasiva, hablamos de un electrocardiograma fetal intrauterino, donde se va a detectar esa actividad cardíaca fetal colocando un electrodo directamente en el cuero cabelludo del feto. Y en la forma no invasiva, pues también se registra la misma actividad cardíaca, pero desde la región abdominal de la madre.
El método invasivo nos va a proporcionar una muy buena señal, pero tiene la desventaja de que solamente se puede realizar en el momento del parto y además de esto puede aumentar el riesgo de infección. Mientras que si hablamos de la opción no invasiva, es más segura y nos va a permitir una monitorización no solo durante el trabajo de parto, sino también durante el embarazo. Entonces, los que les estaba mencionando previamente, digamos que se cree que este es el estudio que puede ser el potencial reemplazo de la cardiotocografía, porque lo que ya les mencioné, en la cardiotocografía no tenemos esa, digamos, esa información sobre las morfologías, sino solamente la frecuencia cardíaca, y esta electrocardiografía sí nos proporciona esa información. Entonces, de esta forma se puede detectar con mayor precisión la hipoxia fetal y tener un poco más de información, no solamente de eso, sino también de unos posibles defectos cardíacos, comparado a los métodos convencionales de ecografía, pues el ecocardiograma para detectar esos defectos cardíacos. Además, tiene otras dos ventajas por encima de la cardiotocografía, que es que no vamos a tener ningún tipo de exposición a radiación ultrasónica y no va a perder sensibilidad cuando las mujeres tienen un índice de masa corporal elevado. Esto hace que sea un método óptimo y sea un método de elección para hacer esa atención domiciliaria y que sea un seguimiento continuo y se pueda hacer un control más cercano. Siguiente. Entonces, acá tenemos una tabla donde tenemos los diferentes tipos de monitorías de las que les acabo de comentar. Entonces, tenemos cuál es el tipo de sensor, en qué momento de la gestación se puede empezar a implementar, si nos da información sobre la frecuencia cardíaca, la morfología de esas señales, si además es no invasiva o si digamos que durante la monitoría permite o no la movilidad de la madre. Entonces, en la parte inferior, en la última, encontramos encontramos la electrocardiografía fetal no invasiva y como vemos, pues nos permite todas las variables que nos gustaría en ese método de monitorización ambulatoria. Entonces, algo que no mencioné previamente es que la única desventaja que tiene este método es que puede presentar interferencia por las mediciones electrocardiográficas de la madre, es decir, así como puede medir las ondas electrocardiográficas del feto, va a medir las de la madre y puede interferir y se pueden confundir. Entonces, lo que se ha recomendado es que se haga una combinación de métodos de monitoría. Entonces, tenemos la electrocardiografía fetal en compañía de la fonocardiografía, que es la primera que mencioné, que es la auscultación directa de los latidos cardíacos, y se puede hacer una correlación entre esas señales acústicas y las señales eléctricas para verificar que efectivamente las mediciones que se están observando en el electrocardiograma coincidan con los latidos del corazón del feto. Entonces, a comparación con la cardiotocografía, que es el método más utilizado actualmente, pues vemos que nos habla de la morfología de esas señales y adicional que permite la movilidad de la madre durante el monitoreo, que es, digamos, una característica que ningún otro tipo de monitorización tiene. Listo. Y pues continuando o siguiendo hablando de estos futuros prospectos en la monitoría fetal, tenemos pues digamos que este concepto que traen los autores de monitoría fetal 4.0. Y cuando hablamos digamos que de la monitoría fetal 4.0, no estamos hablando solamente digamos que de un dispositivo o de un tipo de monitoreo, sino que es una red de cosas que se juntan pues para lograr este objetivo, digamos. ¿Y cuáles son, digamos que esos objetivos que tendría pues el monitor fetal ideal? Sería pues que fuera un sistema de monitoreo fetal que fuera no invasivo, integrado, preciso y que pudiera funcionar a distancia. Entonces, digamos que para lograr eso toca tener varios componentes. Primero, pues los monitores como tal. Ya hablábamos pues de los métodos innovadores y nuevos que están saliendo y adicionalmente pues digamos de todos estos métodos de alta precisión. Em, También pues la otra característica que necesitamos que sean electrodos y sensores que sean portátiles, que permitan pues el movimiento de la madre. En cuanto pues a la alta precisión y a esto que hablábamos de las, digamos, interferencias de las señales, se está trabajando en eso, sobre todo pues con este tema de la electrocardiografía fetal. Se ha pensado que pues lo que se puede hacer para, digamos que eliminar esta interferencia de la madre es utilizar, digamos que las frecuencias. Entonces, lo que se está trabajando, lo que se está haciendo es que se están buscando esas frecuencias que son específicas pues al corazón fetal para eliminar o crear un punto de corte para eliminar, digamos que la interferencia del corazón de la madre.
En cuanto pues a los electrodos y los sensores portátiles, digamos que se está estudiando eh, hacer cinturones con materiales inteligentes para pues digamos que tengan los electrodos integrados dentro del cinturón, no como lo vemos ahora, por ejemplo, con la monitoría general, que pues es un cinturón y que el electrodo está como puesto encima, sino que estos vayan adentro del cinturón, que sean ajustables, que sean pues de materiales hipoalergénicos y biocompatibles, es decir, que sean pues antimicrobianos, que pues puedan adaptarse al cuerpo de pues las mujeres, y adicionalmente pues a estos cambios, digamos que tanto de posición como de lugar en el cual pues se necesitan colocar para tener una monitoría, digamos que precisa, pues como decíamos, dependiendo pues del cuerpo de la persona, dependiendo de la etapa en la gestación, dependiendo de la posición del feto, pues el sitio específico de colocación de los sensores va a cambiar y un cinturón con los electrodos integrados nos permitiría no solo pues tener, digamos que alta precisión, sino también pues flexibilidad y adicionalmente permitiría pues que hubiera menos cables y que la paciente tuviera más movilidad durante pues sus en cuanto pues a las funciones, digamos, específicas que debe tener, pues debe haber un preprocesamiento y extracción de señales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de preprocesamiento? A tomar estas señales, digamos que iniciales, quitar la interferencia como hablábamos y traducirlas en datos pues clínicos importantes. Entonces, coger los sonidos, hacer un preprocesamiento y una extracción de la información necesaria y convertirla pues en lo que necesitamos, que es la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca materna y pues la detección de la actividad uterina. Y con esta información diagnóstica, digamos que el siguiente paso es hacer un análisis y un almacenamiento. Entonces, este análisis y almacenamiento que conlleva, pues digamos que hay tres cosas importantes o tres lugares importantes a la que iría destinada esta aplicación. Primero hablamos de una aplicación móvil o PC que pues se instalaría en los sitios donde pues se utilice este monitor que pues estaría diseñada para que la pudieran usar tanto las pacientes como el profesional de salud. Para las pacientes, pues dicha aplicación tendría que tener un entorno fácil de usar que proporcione información simple sobre la salud y sobre los resultados. Y para los médicos, pues debería estar diseñada para proporcionar un análisis más profundo de las señales medidas, un lugar donde puedan ver y comparar todos los paraclínicos anteriores y donde puedan, digamos que, enviar los resultados directamente a sus pacientes. También pues que haya una red de comunicación donde los datos que se almacenan pueden ser vistos y compartidos por todos los especialistas que están pues en el caso. También digamos que el otro lugar importante al donde iría la información es un almacenamiento en la nube. Esto permite pues almacenar gran cantidad de datos, tanto sobre la salud del madre como el feto, y pues la principal ventaja es su flexibilidad, ya que pues tiene un acceso rápido, lo podríamos ver digamos que desde cualquier computador que tenga acceso, y pues proporcionaría un historial completo de la historia de la paciente, todo en un mismo lugar, con los paraclínicos, con digamos que todos los controles prenatales, incluidas pues todas las monitorías. Y se podría hacer pues de manera remota. Y la última parte que ya pues la hablaremos un poco más es este uso de la inteligencia artificial pues en la interpretación de estos datos. Bueno, entonces, hablando de la implementación de la inteligencia artificial, es importante tener presente que las tecnologías equipadas con este tipo de inteligencia han venido evolucionando rápidamente hacia la práctica clínica. Sin embargo, en el campo de la monitorización fetal, el proceso ha venido siendo más lento porque no se cuenta con un conjunto de datos de alta calidad que estén disponibles, en este caso, para la electrocardiografía fetal, que es, digamos, el método que estamos intentando investigar más a futuro e implementar con mayor fuerza. Entonces, al implementar este concepto de monitorización fetal 4.0, se puede hacer todo el proceso de recopilación de datos, procesarlos y almacenarlos, y que de esta forma se puedan implementar estas soluciones basadas en inteligencia artificial. En el artículo nos mencionan de que tendríamos tres pasos que son necesarios para realizar este proceso, siendo el primero la optimización del algoritmo. Entonces, acá lo que tenemos es que la extracción de señales de la electrocardiografía fetal ha tenido resultados bastante prometedores hasta el momento. Se han hecho
pocos abordajes, pero de todos esos abordajes han sido resultados positivos. Sin embargo, todavía tenemos bastante margen de mejora. Entonces, como lo mencioné previamente, cuando hablamos de la electrocardiografía, tenemos diferentes tipos de señales que no se producen de la misma manera. Entonces, lo que se propone y lo que se necesita hacer realmente es que se cree un algoritmo por cada una de esas señales, se haga un procesamiento individual de cada una y luego se pueda hacer la conjugación de toda esa información para generar el algoritmo como tal y la extracción de datos. Y la idea es que todo esto nos dé la mayor cantidad de información clínica que necesitemos. Siguiente. Para el segundo paso tenemos la clasificación automatizada. Entonces, como ya sabemos, el concepto de monitorización fetal nos va a permitir esa clasificación automática básica de la salud fetal, pero nos habla de que en un futuro deberíamos implementar muchas más variables para que sea cada vez más individualizado a la persona. Entonces, no solamente necesitamos la frecuencia cardíaca, sino las propiedades morfológicas de esa curva electrocardiográfica y tenerlo presente en parámetros de tiempo y frecuencia. Además de esto, también correlacionarlo con las características de las contracciones uterinas, que es básicamente lo que intentamos hacer en la cardiotocografía. Entonces, hay algoritmos basados en inteligencia artificial que se han utilizado previamente y actualmente se han estado utilizando para clasificar todas esas grabaciones que tenemos de las cardiotocografías para intentar determinar la hipoxia fetal de manera más temprana, porque se ha descubierto que la determinación de esta hipoxia fetal por parte del médico, visualizando la relación de la frecuencia cardíaca con las contracciones uterinas en la monitoría, a menudo tiene resultados que son poco satisfactorios y muchas veces esa visión o esa lectura de las monitorizaciones es influenciada por la evaluación subjetiva del médico o su experiencia. Entonces, lo que se ha intentado es que por medio de la inteligencia artificial se prueben varios algoritmos que estén basados en ella y se lean varios registros de la cardiotocografía. Entonces ahí se tienen en cuenta el trazo de la frecuencia cardíaca, las desaceleraciones, las contracciones uterinas y se empiece a clasificar los registros como normales, sospechosos o patológicos. Entonces, como lo dije anteriormente, se han hecho muy pocos abordajes en la electrocardiografía, pero digamos que los hallazgos que hemos encontrado en la cardiotocografía son bastante prometedores y en el futuro lo que se intenta es implementar ese tipo de inteligencia artificial a la electrocardiografía fetal para, digamos, una investigación futura. Adicionalmente, también nos hablan de que sería muy beneficioso también implementar un algoritmo que nos ayude a clasificar las contracciones uterinas en el futuro. Entonces, poder identificar unas contracciones de Braxton Hicks o contracciones verdaderas del parto, dependiendo de la frecuencia, la duración y la intensidad de dichas contracciones. Entonces, aquí se podría hacer de manera ambulatoria y la mujer embarazada entonces tendría la seguridad de cuándo tiene que ir al hospital definitivamente o cuándo se puede quedar en la casa. Esto nos permite que entonces estén la mayor cantidad de tiempo en su entorno doméstico y minimiza el tiempo que están en el hospital, no solamente reduciendo los síntomas de estrés y ansiedad de los que habíamos hablado previamente, sino también su riesgo de contraer COVID-19 y cualquier otra infección viral a la que podrían estar expuestas en los ámbitos hospitalarios. Siguiente. Y ya por último tenemos los sistemas automatizados de preguntas y respuestas. Entonces, algo que es bastante frecuente es que la falta de información y el estrés nos llevan a que hayan más números de visitas de atención prenatal en personas que probablemente no tienen ninguna necesidad de intervención. Y además de eso, que se realicen más intervenciones en el embarazo que no nos generen ningún tipo de mejoría en los desenlaces neonatales. Entonces, este es un sistema basado en los chatbots, que es básicamente atención médica virtual por medio de una conversación normal, donde todas las respuestas estén avaladas por información localizada en una base de datos que esté bastante completa, que nos permita individualizar a la paciente y resolver dudas sobre cualquier tipo de cosas, no solamente del embarazo ni del trabajo de parto, sino también del puerperio y posibles complicaciones del posparto. Entonces, aquí podríamos hablar también de la monitorización fetal, comunicar directamente al médico con el que pues está realizando el seguimiento del embarazo y adicional a esto también se ha pensado en que este enfoque también se podría utilizar para seguimiento en áreas rurales que tienen digamos un poco menos de acceso a información y no tienen tanta claridad en cómo es el curso normal o anormal de una gestación.
Listo. Bueno, para hablar de posibles obstáculos para la implementación, digamos que de este sistema que habla el artículo, pues ellos mencionan ciertas cosas. Primero, pues el uso de métodos basados en la inteligencia artificial, ya que pues como veníamos comentando es algo que está pues relativamente nuevo, está muy en estudio y pues este tipo de inteligencia tiene que ser, digamos que educada en base pues a bases de datos, valga la redundancia donde pues todavía hacen falta datos, todavía hacen falta, digamos que estudios acerca pues de su precisión. Ellos recalcan que digamos que una posible solución a esto es digamos que siempre revisar pues los resultados que dé la inteligencia artificial con un profesional digamos que capacitado em, y pues siempre estar pendiente digamos que de no dar falsas alarmas o falsos resultados pues a las pacientes, pues como ya veníamos hablando, generar estrés innecesario pues es lo último que queremos. El segundo posible obstáculo, pues, es aparte de la ciberseguridad, ya que pues se están tratando, pues, al final del día con datos sensibles, con historias clínicas de pacientes y pues el mantener una red, digamos, que sea 100% cibersegura es muy difícil. Como se ha visto pues recientemente, incluso han habido pues un incremento de cosas como ciberataques, intentando pues conseguir esta información que pues es altamente sensible de los pacientes. Entonces, pues para esto, digamos que la solución que ellos proponen es pues em, utilizar buena seguridad y métodos de blockchain para pues evitar, digamos que ataques y que pues esta información sensible sea comprometida. También digamos que otro posible obstáculo, pues es situaciones en las que un sistema, digamos que basado en un servidor centralizado, pues no esté disponible. Digamos que el servidor se caiga o esto mismo que veníamos hablando, pues de ciberataques o incluso pues algo más común como que pues se vaya la luz, digamos que hagan que no se pueda acceder a las historias y a los resultados de las pacientes. Y pues esto es un problema más que todo porque podría hacer que la información no llegue pues a los médicos en un tiempo prudente. Entonces, para eso, digamos que la solución que ellos dan es pues tener, digamos que algún tipo de respaldo que esté, digamos que por fuera de este servidor centralizado para que si llega pues a haber alguna eventualidad, no se pierda la información. Y los otros dos posibles obstáculos que pues realmente no se mencionan a mucho detalle en el artículo, pero que yo considero que pues si esto se puede implementar en nuestro medio serían los más importantes, son los costos y la educación. Debido a que pues el artículo está basado pues en un país de altos ingresos como la República Checa, digamos que ellos no hacen mucho hincapié en la parte de los costos. Sin embargo, pues este sería un sistema bastante costoso que implicaría pues muchos dispositivos, mucha tecnología, mucho personal capacitado, lo que pues lo hace un obstáculo grande pues para implementarlo en nuestro medio. Y la otra parte importante que tampoco la mencionan mucho es el tema de la educación y pues del acceso a estos, digamos que dispositivos electrónicos y la capacitación no solo pues de los médicos, sino también de las pacientes para utilizarlo, ya que pues es un sistema que funciona y que tienen que aprender a utilizar las pacientes para poder consultar sus resultados. Y pues no solo el acceso a la tecnología, sino como el aprender a utilizar esta tecnología puede ser un gran obstáculo pues en nuestro medio. Em, digamos que pues entendiendo el contexto de Colombia y pues todo lo que sucede en nuestro país, digamos que la implementación de de esa monitoría 4.0 pues todavía está bastante, digamos que lejos. Sin embargo, pues es importante conocer hacia dónde va la tecnología y las cosas que podría pues traer, digamos que el futuro. Y ya para concluir, digamos que el artículo nos habla de tres conclusiones principales. La primera es el concepto de la monitorización fetal 4.0. Entonces, nos habla que la monitorización remota es una herramienta bastante prometedora, no solo para la reducción del riesgo de contraer COVID-19, sino cualquier tipo de infección que se puede generar en un hospital en las mujeres embarazadas. Adicional a esto, pues lo que se ha mencionado a lo largo de la charla y es la electrocardiografía fetal como un posible método de reemplazo de la cardiotocografía y como un método no solamente de monitorización ambulatoria, sino también de monitorización intrahospitalaria que nos aporta mucha información y manera muy específica, no solamente en términos de trabajo de parto como hipoxia fetal en correlación con las contracciones uterinas, sino también monitorización durante el embarazo y su importancia en las posibles detecciones de defectos cardíacos congénitos que no se puedan observar en un ecocardiograma. Y finalmente, una conclusión bastante importante que resalta el artículo es que toda esta información puede quedar consignada en una aplicación móvil que va a ser de fácil uso, que se puede compartir con el médico y se puede almacenar en la nube
que nos facilitaría todo ese proceso de la realización de las bases de datos para empezar a implementar la inteligencia artificial en la monitorización fetal, pero adicionalmente pues es mucho mejor porque va a tener toda la información necesaria para realizar el manejo prenatal y el ajuste de esos cuidados prenatales importantes necesarios para cada una de las pacientes gestantes. Bueno, y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos pues por su atención. Los invitamos pues como siempre a seguirnos en nuestras redes y pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta